Hola amigos de la Revolución de las Conciencias 4T. En este video vamos a ver algo muy bueno que acaba de suceder el día de hoy en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual pues nos informa que de alguna manera él ha rescatado lo que es Pemex. Pemex es una de las empresas nacionales, las cuales pues antes de que llegara el neoliberalismo con Salinas de Gortari, pues nosotros éramos autosuficientes en materia de energéticos. En este caso producíamos nuestra propia gasolina para todo el territorio. Obviamente en esos tiempos pues obviamente no había a lo mejor el crecimiento de autos y de industria que pues consumía las gasolinas, pero pues éramos autosuficientes. Y lejos de que los mandatarios que sucedieron a Salinas de Gortari, Cedillo, Fox, Calderón, Peña y todos esos, lejos de ellos invertir en a crear nuevas refinerías, pues lo que hicieron pues fue empezar a desmantelar a Pemex poco a poco, irla desmantelando, cerrando refinerías, acabando con la petroquímica y pues con el fin de que pues diera paso al neoliberalismo, ¿no? Como todos lo sabemos, comprar las gasolinas por fuera y en un ejemplo muy claro, como ha dicho el presidente, este, vender nuestras naranjas y comprar jugo de naranja. O sea, ellos quisieron arruinar el exprimidor, ¿no? Así para que se entienda. Entonces tenemos el petróleo, pero quisieron arruinar la industria, las refinerías, la petroquímica, para que pues solamente vendiéramos el petróleo y compráramos las gasolinas, pero ya de último también estaban tratando de cerrar la extracción de petróleo y pues el presidente comenta hoy que de haber seguido así esa política, hoy estaríamos comprando petróleo en el extranjero. O sea, ¿cómo puede ser que nosotros, siendo un país, México, un país petrolero, que tenemos petróleo, estaríamos ahorita en estos momentos de haber continuado el PRI o el PAN, estaríamos comprando el petróleo a otros países, ¿no? Eso ya sería una aberración. Y pues bueno, el presidente hoy nos comenta cómo ha llegado a hacer rescate a Pemex que ha hecho en este sexenio, porque pues los opositores están con todo, ¿no? Xochitl Gálvez en su campaña se la pasó diciendo que Pemex es un barril sin fondo y que está endeudado y shalala, shalala. Quisieron engañar a la gente, pero ya sus mentiras pues ya no causan absolutamente ninguna reacción en los mexicanos que apoyamos la cuarta transformación. Entonces, veamos qué fue lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este rescate, amigos. Vamos a ver porque está muy interesante. Veamos. Bueno, vamos a informar muy breve sobre lo de Pemex. Siempre se habla de que está muy mal Pemex. Nuestros adversarios, que son expertos en desinformar, se dedican a eso, cuando en realidad Pemex está en su mejor momento. Se puede decir que se rescató a Pemex, porque el propósito de la política neoliberal, neoporfirista, la política privatizadora que impusieron en los últimos 36 años, del 83 hasta el 2018, llevaba como objetivo principal desaparecer a Pemex, destruir a Pemex, igual que a la Comisión Federal de Electricidad, acabar con todas las empresas públicas. Por eso hicieron la llamada reforma energética, ese fue el propósito. Engañaron estos corruptos diciendo que con esa reforma se iban a estar produciendo 3 millones de barriles diarios, que iba a llegar la inversión extranjera a México a raudales. Entregaron 110 contratos a empresas, repartieron el territorio nacional, les entregaron grandes extensiones, bloques de terrenos, tanto en tierra como en mar, para extraer el petróleo. Al final entregan los 110 contratos y no llega la inversión, no invierten, y de esos 110 contratos hay 3 contratos en activo de los 110, y de los
3 millones de barriles que supuestamente iban a producir, están extrayendo 40,000 barriles. Eso es todo. Desde luego han hecho muchísimo negocio porque ya vendieron esas acciones de las concesiones que se entregaron, han traficado con esta política sin beneficio alguno para el pueblo de México. Si esa política hubiese continuado, estaríamos en quiebra, estaríamos comprando petróleo, porque esta gente es antipatriota, no le interesa el país, no le interesa el bien público, le interesan los negocios, el dinero, que es su Dios. Ahora, como ya no pueden hacer los jugosos negocios que hacían anteriormente, ya no pueden robar como lo hacían anteriormente, ya no pueden saquear, pues los tenemos de opositores y son propagandistas hablando constantemente de que Pemex está en su peor momento, y lo mismo la Comisión Federal de Electricidad, y eso es rotundamente falso. Eso no es cierto. Pemex ha sido rescatada como empresa pública, como empresa de todos los mexicanos. Fue una hazaña lo que se logró. Y lo mismo en la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, como es una avalancha de mentiras, constantemente tenemos que estar informando, dando respuesta, para que la gente, que es lo que más nos importa, el pueblo de México sepa de que vamos muy bien en Pemex y muy bien en cuanto a la economía nacional, y lo más importante, que en México hay bienestar y el pueblo está contento y hay felicidad, muy contrario a lo que quisieran nuestros adversarios. Entonces, el director de Pemex va a informar de manera breve, porque ahora estábamos viendo, por eso nos demoramos, y quería pues hacer un informe muy amplio, detallado, pero nos lleva toda la mañanera, y aquí pues es para informar en breve, bajo el criterio y la máxima de que bueno y breve, doblemente bueno. Y ya después que se dé a conocer toda la información para expertos, para especialistas, para quienes quieren más datos, más elementos. Pero la gente, nuestro pueblo, es muy inteligente, no hace falta tanto rollo, con poca información, pero certera, clara, cierta, con eso es más que suficiente. Entonces se van a presentar algunas gráficas para informar sobre cómo está Pemex, pero está muy bien Pemex, vamos, muy bien. Nada más, imaginen que antes, cuando llegamos, el 75% de la gasolina que consumíamos la teníamos que comprar en el extranjero, y ahora estamos produciendo ya el 75% de lo que consumimos, nos falta 25%, y en el tiempo que nos resta, y a finales de este año ya casi vamos a estar al 100%, es decir, no vamos a comprar gasolinas, ni turbocina, ni diésel en el extranjero. ¿No es eso una hazaña? Entonces, va a informar. Termino también recordando, porque si no, ¿para qué todo este plan? Termino recordando, nada más faltaría agregar una lámina del costo de los combustibles, de cuánto aumentaba la gasolina antes, los gasolinazos, y cómo ha sido ahora el manejo del precio, cómo se ha registrado el precio de las gasolinas, cómo en vez de subir ha bajado. Eso también es muy preciso, contundente, porque le cuesta en términos reales menos la gasolina al consumidor, que ese es el resultado final. Y agréguenle cuántos empleos se han creado ahora que ya cambiamos esa política de vender crudo, de vender petróleo crudo, materia prima, y comprar gasolinas, como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Todo eso ya cambió, ahora estamos procesando toda nuestra materia prima, casi toda, y eso nos está ayudando a que se generen empleos en México.
Adelante. Con su permiso, señor presidente, pues les traemos este informe de cómo está Pemex en este momento y un poco cómo lo vamos a entregar al término de la administración. Bueno, empezaríamos hablando de la producción, recordando que en 2004 se llegaron a producir en México más de 3.3 millones de barriles diarios y que cuando comenzó esta administración llegamos a 1.642.000. Es menos de la mitad, una declinación constante a lo largo de 15 años. La que sigue, por favor. Este es el comportamiento de esta administración, de este sexenio. Partimos de la cifra de 1.642 y año con año se ha venido incrementando la producción al punto, de acuerdo con lo que nos instruyó el presidente, de extraer solamente lo necesario para producir combustibles, ser autosuficientes en combustibles en el país. La que sigue, por favor. Miren, si la tendencia de la declinación que se traía se hubiese mantenido, hoy estaríamos produciendo 317.000 barriles, que era un poco el pronóstico que tenían las anteriores administraciones. ¿Qué se hizo? Se le dio mucho mantenimiento a la producción base, lo que nos permitió evitar tanta declinación, y esta es producción nueva. De manera que esa es la razón por la cual detuvimos la declinación, incrementamos la producción. La que sigue, por favor. Esto es muy importante porque habla de las reservas. En reservas, que es fundamental en cualquier petrolera, se daba el mismo problema, la caída en las reservas. En el periodo 2009-2011 se llegaron a tener 14.000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente de reserva, y observen ustedes cómo al llegar el 2018, al inicio de la administración, a nosotros se nos entregaron 7.000 millones, es la mitad de lo que se tenía en 2011. Y a partir de esta administración, año con año, hemos repuesto más del 100% de las reservas. Recibimos 7, primer año 7.2, 7.4, estos subsecuentes años. En el 2024, este año, 7.5, y el próximo año estimamos 7.5 millones de reserva, es decir, muy por encima del 100%. Ahora, hablando de lo que es la autosuficiencia de combustibles y lo que es la refinación, lo mismo. En las 6 refinerías con las que contaba el país en el 2018, Cadereyta, Madero, Minatitlán, Salamanca, Tula y Salina Cruz, en el 2013 se llegaron a procesar 1.224.000 barriles. Y miren, la falta de inversión, la falta de interés fue reduciendo este proceso, de manera que en el 2018 511.000 barriles solo se procesaban en las 6 refinerías, que es menos de la mitad de lo de 2013. ¿Qué pasó en esta administración? La que sigue. Bueno, partimos de los 511.000 barriles y poco a poco, con inversión en las 6 refinerías, fuimos incrementando el proceso. En el 2002 seguimos invirtiendo en las 6 refinerías y compramos Deer Park, lo que nos llevó a más de 1 millón, casi 1.100.000 barriles de proceso diario, de manera tal que en el periodo de enero-junio de este año ya estamos en 1.202.000, más de 2 veces lo que recibimos en el 2018. ¿Cómo vamos a entregar en septiembre del 24? En 1.702.000, más de 3 veces lo que recibimos. ¿A qué se debe este incremento entre 1.2 y 1.7? A que va a entrar en función en los próximos días la refinería Olmeca, y a que vamos a incrementar en estos días, porque van a entrar unas plantas en el SNR de 936 a casi 1.100.000 en el SNR. Nos iríamos a 1.700.000. Y el primer trimestre de 2025, y lo señalamos aquí por una razón, en este trimestre va a entrar ya en producción completa la coquizadora de Tula, que convierte el combustóleo en gasolinas. Tula y Salamanca y Salina Cruz producen mucho combustóleo, ese combustóleo se va a convertir en gasolinas y bueno, eso se va a reflejar en un mayor proceso. La que sigue, por favor. El hecho de que ya tengamos autosuficiencia, que tengamos combustibles para vender, implica que recuperemos mercado. Esto es muy importante porque con la reforma energética hubo la política de amarrarle las manos a Pemex para permitir que los privados entraran en la competencia de la venta de gasolinas del mercado. Se crearon reglas asimétricas, amarraban las manos de Pemex y los pies, y eso tuvo como consecuencia que se perdiera del 100% que tenía Pemex del mercado de gasolinas, caímos al 73% en el peor momento, y hoy lo traemos ya al 86.4%. Estamos recuperando todos los días mercado, porque necesitamos vender las gasolinas que ahora vamos a producir. En diésel lo mismo, del 100% caímos al 63%, ahora estamos en el 81%, en turbocina caímos al 57%, ya estamos en el 100%, y en gas LP del 44% estamos casi en el 58%. La que sigue.
la situación financiera de Pemex, que es otro de los temas. Se habla de que Pemex está endeudada, que es una empresa quebrada, que no le alcanza. Bueno, esta gráfica es muy clara de cómo en este periodo neoliberal, en estos 2 últimos sexenios, la deuda prácticamente se duplicó en Pemex. Pasó de 69 a 132 mil millones de dólares. Y en esta administración ha tenido un desendeudamiento Pemex del orden del 25%, que equivale a 33 mil millones de dólares menos. Hoy Pemex pasó de 132 mil a 99 mil 400 millones de dólares. Esto básicamente por los apoyos que Pemex ha recibido como nunca en la historia de parte del presidente de la República. Pero bueno, esta es la deuda de Pemex. La que sigue, por favor. Bueno, al hablar de la autosuficiencia de combustibles, se logra con todas estas acciones que mencionamos y muchas más, y desde luego con el combate a la corrupción. Como colofón, como resumen, ¿cuáles son las cuentas que vamos a entregar? Pues la autosuficiencia en combustibles. Todo, sacar el petróleo, refinarlo y todo, tiene como objetivo la autosuficiencia. Y miren esta gráfica que es muy bonita. Aquí hablamos de lo que se producía de combustibles cuando inició la administración. En 2018, diciembre, se producían 304 mil barriles en las 6 refinerías. En septiembre, que termina la administración, vamos a estar produciendo 1.268.000 barriles de gasolina, diésel y turbocina. Y en el primer trimestre del 2025, casi 1.300.000. ¿Cómo crece la producción en el país? Por la rehabilitación de las refinerías, por la adquisición de Deer Park y por la construcción de la refinería Olmeca y por la construcción de la coquizadora de Tula y la de Salina Cruz, que no nos va a dar tiempo de terminar, pero la vamos a dejar en el 67% de avance. Y a contrapelo de eso, lo que comprábamos en diciembre de 2018, comprábamos 927.000 barriles diarios. Es decir, el país consumía más de 1.200.000 barriles diarios, 927.000 se compraban. Poco a poco en esta administración hemos ido dejando de comprar, de manera que cuando lleguemos a septiembre, solo se van a comprar 52.000 barriles diarios, y en el primer trimestre del 25, ya con la entrada en pleno de la coquizadora de Tula, vamos a haber logrado el 98% de la autosuficiencia en combustibles. Cuando esté Salina Cruz, inclusive vamos a estar por encima de la demanda nacional, vamos a tener superávit. Entonces, esta fue la instrucción que nos dio el señor presidente, el rescate de Pemex para lograr la autosuficiencia en combustibles. Yo creo que habremos cumplido con el encargo, señor presidente. Nada más complementa con… Complementa con el precio de la gasolina. Y agradecerle mucho al equipo de Pemex, a todos, todas, desde luego a los trabajadores petroleros que nos han apoyado para el rescate de esta empresa de la nación, que siempre fue como la gran tentación, siempre quisieron desde la expropiación en el 38 privatizarla. Ahí en la expropiación los conservadores se unieron y hasta formaron un partido un año después. El PAN. PAN. No voy a mencionar. Los panistas. Pero ahí se los dejo de tarea, porque no les gustó que el general Cárdenas tomara la decisión de recuperar el petróleo que Porfirio Díaz había entregado a compañías petroleras extranjeras. Y últimamente querían consumar ese propósito de arrebatarle el petróleo, sobre todo la renta, los beneficios, las utilidades del petróleo al pueblo de México. Por eso fue la llamada reforma energética y por eso también, a propósito, de manera deliberada, querían que las plantas de refinación, la petroquímica, se convirtieran en chatarra para que todo lo hiciéramos con empresas particulares y que compráramos en el extranjero para ser cada vez más dependientes de las potencias, compráramos los combustibles. Y con los trabajadores de Pemex, con los técnicos, con los directivos, logramos remontar ese perverso propósito antinacionalista, antipopular. Y por eso nos sentimos muy orgullosos. Miren esto,
Y se hizo ese rescate apoyando al pueblo. La gasolina en el tiempo de Felipe Calderón aumentó 22%. En el tiempo de Peña, 42%. Con nosotros ha habido una reducción del 5%. Hechos, no palabras. Sí, y el propósito, lo que planteé, es que no iba a aumentar el precio de la gasolina en términos reales. No iba a aumentar. Y regresa la lámina, no solo no aumentó, sino se redujo en 5%. Adelante, la que sigue, hasta la premio. Lo mismo, con Calderón aumentó 5.7%, con Peña 46%, y nosotros logramos reducir el precio 6% en términos reales. Ahí está el diésel. Con Calderón casi 50%. Lo mismo, con Peña 48.6% y con nosotros se redujo en 6.7%. Adelante. Esto es importantísimo. Con Calderón hubo una disminución en el gas de 1.5%. Con Peña aumentó 28.9% y con nosotros una reducción del 24.6%. Esto me entusiasma, me llena de orgullo, porque esto significa que se puede comprar un cilindro de gas de 20 kilos en 400 pesos, que es el gas que más consume la gente pobre. Entonces, vamos a seguir informando. En el caso de la deuda, vuelve a poner la gráfica, porque cómo manipulan, desinforman con eso. Ese es el resultado. Desde Calderón hasta Peña, un aumento del 91% de la deuda de Pemex. 91% de aumento de la deuda. Estamos hablando en dólares. De 68.9 millones de dólares a 132.000 millones de dólares. Y en el tiempo nuestro una disminución prácticamente del 25% de la deuda. De esos, sí, de esos 132.000 a 99.000. 32.9 mil millones de dólares menos de deuda. Ya, para los expertos, ¿no? Los sabiondos, lectores de noticias y empleados de la mafia del poder, tengan para que aprendan. Vámonos. Pues así es, amigos, ahí está la información. Realmente estamos viendo al presidente que pues en su sexenio él logró rescatar a Pemex, sí financiarlo para poder nuevamente volver a reconstruir las refinerías abandonadas, y esto pues ya está empezando a dar frutos. Dentro de poco, ya cuando también se terminen las cotizadoras y que ya no compremos las gasolinas en el extranjero, pues definitivamente ya vamos a empezar a ver los beneficios, ¿no? Sin lugar a dudas, también el precio de la gasolina tiene que empezar a bajar más de lo que está. Tengamos en cuenta, porque también los opositores, y mando un saludo a un gran amigo opositor que tengo, que diario también me plantea esto, es que la gasolina no baja, él viaja en la carretera y ve las gasolinas muy caras. Pero tomemos en cuenta que ahorita el precio de las gasolinas está regida por la reforma energética que metió Peña Nieto. Entonces, pues si se hubiera querido hacer algo, no se podría, porque no se tenía la mayoría calificada. Ahora que ya viene la mayoría calificada, pues vamos a ver, porque esto también se tiene que reformar. De alguna manera también tiene que echar atrás esa reforma que hizo que los precios de la gasolina se elevaran, porque realmente el gobierno no es el que rige el precio de la gasolina a la venta al consumidor, sino son los mismos gasolineros, los concesionarios de las gasolinas, son los que ellos se ponen de acuerdo y dicen, pues ahora vamos a poner el precio de la gasolina a tal, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que el gobierno le vende la gasolina a los concesionarios,
en un precio, pero ellos le suben 2, 3, hasta 4, hasta 5 pesos más. Por eso es que vemos gasolineras que tienen la gasolina en 26, 27 pesos, ¿no? Entonces realmente no es de que el gobierno no quiera bajar las gasolinas, el gobierno está respetando los precios bajos, pero los concesionarios son los que al final son los que ponen el precio de la gasolina. Y bueno, hay unos concesionarios que son prudentes y nada más le suben 1.50 pesos al precio de la gasolina. Y tomemos en cuenta que ese 1.50 pesos es por litro de gasolina, y ese concesionario pues no vende nada más 20 litros o 30, lo que le echamos a nuestros tanques de gasolina de los carros, ¿no? Venden miles de litros de gasolina. Entonces, hay concesionarios prudentes que dicen, bueno, pues yo le gano 1.50 pesos o 2 pesos, y bueno, pues todavía tienen margen de ganancia, pero hay unos concesionarios abusivos que le suben hasta 4 o 5 pesos. Y eso es lo que toman los opositores, como mi amigo Diego Espíndola, opositor panista, que pues todos los días me sale con eso, pero pues ya cuando le comento, oye, pues es que debes estar consciente de que pues esos precios pues son regidos derivado de la reforma que metió Peña antes de que se fuera, ¿no? Bueno, a la mitad de su sexenio. Entonces, pues todo eso tiene que cambiar, amigos. Vamos a ver cómo poco a poco esto va a ir cambiando. Y pues bueno, en otro tema también, amigos, también el presidente Andrés Manuel López Obrador le contestó al periodista Tim Golden, que estuvo casi 6 meses oculto después de hacer de aventar su reportaje de que el presidente tenía nexos con el narcotráfico sin ninguna prueba. Y hoy el presidente de alguna manera pues le dice, oye, pues ya que apareciste, contéstanos, ¿no? Porque Tim Golden le volvió a mandar una carta a Jesús, que le respondieron unas preguntas, pero el presidente dice, bueno, pues antes de que te contestemos, pues contéstanos lo que te estamos preguntando, e incluso hasta el presidente aseguró que le podría dar una entrevista personal a Tim Golden. Veamos qué fue lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este periodista. Cómplice. ¿Se podría decir que se les cayó el golpe técnico de Estado? No, sería bueno que nos dijera, a ver, ¿cómo estuvo? Ya si nos quieren decir qué cenaron, ¿no? Perdón, amigos. ¿Qué vino? Sí, fue nacional. Perdón, se puso el video en otro punto. Bueno, vamos a ver, aquí ahorita en lo que lo soluciono, vamos a ver qué fue lo que pasó. Pero pues sí, este periodista Tim Golden, volvió nuevamente a plantear que le mandaran información al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los nexos que tiene AMLO con el narcotráfico, pero pues de alguna manera el presidente le dice, pues más bien es que contéstanos qué fue lo que, de dónde sacaste la información, y pues el presidente está seguro que esa información se lo dio la DEA, y pues de ahí el Tim Golden quiere sacar provecho, ¿no? Entonces vamos a ver aquí qué fue lo que le plantea. Ya lo encontré, amigos. Vamos a ver. Tim Golden acaba de escribir otra vez sobre un refrito, sobre lo mismo del narcotráfico, y le mandó una carta a Jesús. Pon la carta. Y ya Jesús le contestó. Pero qué bueno, ¿no? La de él. ¿Por qué no la lees? ¿Para qué? Si te la manda a ti. Premio Nobel del periodismo. ¿De la caída de Microsoft a nivel mundial? ¿Te han informado? Ah, sí, en el aeropuerto, en los vuelos, sobre todo, vuelos internacionales.
están saliendo sin mucho problema los vuelos nacionales, pero los internacionales, por la conectividad que se tiene a nivel mundial, sí están teniendo demora. ¿Los sistemas de gobierno federal están protegidos? Sí, aquí no tenemos problema. ¿Son los problemas de los bancos? Sí. Esta es la carta que el 17 de julio envió Tim Golden de esta organización ProPublica, que bueno, pues hizo su reportaje el 30 de enero de este año para hablar de, bueno, ahorita abordamos. Bueno, la carta dice así, está dirigida a mí, Jesús Ramírez Cuevas, como coordinador general de comunicación social y vocero de la presidencia. Dice: estimado Jesús, estoy finalizando un reportaje que examina más a fondo la investigación de la DEA a la campaña electoral de 2006 del presidente López Obrador. El nuevo reportaje se basa en varios documentos inéditos del gobierno estadounidense que revelan con más detalle las evidencias que acumularon los investigadores y los límites de esas evidencias. Entre otras cosas, los documentos indican que en una primera fase los agentes de la DEA identificaron al mismo candidato López Obrador como un posible blanco de su investigación, a pesar del posible impacto en la relación bilateral que tendría cualquier intento de levantar cargos en Estados Unidos en contra de un importante candidato político de México. Los documentos y entrevistas que también reiteran lo que ya reportamos en enero, y esto es algo muy importante, que los agentes nunca encontraron evidencias de primera mano de que el ahora presidente López Obrador aprobó o siquiera supo del dinero que, según otras fuentes de la investigación, el cártel de Sinaloa contribuyó a su campaña electoral. O sea, lo que queda claro es que los agentes nunca encontraron evidencias, es lo que el reportero está reconociendo. ¿Tienes algún comentario al respecto? Otra pregunta que tenemos surge de una información que fue publicada el 8 de febrero por Mexicanos contra la Corrupción y se basa en una carta del general Sandoval al fiscal general Gertz sobre el caso de nombramiento de alguien en la Fiscalía General de la República. Y bueno, las preguntas que sobre este asunto tienen es: número 1, según muestra la carta, el general Sandoval estimó que había información creíble que vinculaba al teniente coronel en retiro, Silvio Hernández Soto, con el narcotráfico. Esa información incluía informes de la inteligencia militar y también del expediente de la Fiscalía General de la República de la llamada Operación Limpieza, en la época de Felipe Calderón. La pregunta 2, ¿fue separado del puesto en la Fiscalía General de la República el coronel Hernández Soto o se le impidió acceder a dicho puesto? 3, ¿no sabía el general Audomaro Martínez esos antecedentes cuando lo apoyó para el puesto de la Fiscalía? 4, ¿cómo respondió el general Martínez a la información sobre su ex colaborador de la campaña del presidente López Obrador que proporcionada a la Fiscalía por el general Sandoval? Y 5, aparentemente el coronel Hernández Soto consiguió más tarde un puesto en la Guardia Nacional. ¿Cuál fue ese puesto? ¿Tuvo Hernández Soto algún apoyo del general Martínez para conseguir ese trabajo? Si me pudieran contestar hoy o mañana en la mañana, se lo agradecería mucho, porque vamos a publicar el reportaje mañana al mediodía. Sucedió que lo publicaron hoy a las 5 de la mañana. También agradecería mucho que me respondan directamente y no a través de otros medios, es decir, la mañanera, como se está haciendo ahora ya después de que publica su artículo. Sin más por el momento, te envío un cordial saludo. Pues es que ayer me informó Jesús que le había enviado la carta y ya parece juez del Poder Judicial de México. Le damos 12 horas Para contestar. de plazo para contestar. Lo que le planteé a Jesús es que le preguntara a Tim Golden lo que no nos ha respondido. Si él responde, le doy una entrevista después. Pero ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero que responda? Las preguntas que aquí hicimos, ya que apareció de nuevo porque se llevó 6 meses. ¿Cómo nosotros nos da cuántas horas te da a ti? 12 horas. 12 horas. Y él se llevó 6 meses en contestar. ¿Qué le contestaste tú? Sí, la carta. No, ahí va la respuesta del día de ayer. Dice: estimado Tim Golden, hago una puntual respuesta a tu carta del 17 de julio pasado. Menciona su reportaje del 30 de enero de 2024, donde planteas la duda de si hubo dinero del narcotráfico en las campañas del presidente Andrés Manuel López Obrador, y anuncias un nuevo trabajo sobre el mismo tema. Tu carta confirma que no hay pruebas ni evidencias contra el presidente López Obrador. Entonces, ¿por qué publicarlo? Afirmas que en los documentos y entrevistas que publicas, los agentes de la DEA nunca encontraron evidencias de primera mano de que el ahora presidente López Obrador aprobó o siquiera supo del dinero que, según otras fuentes de la investigación, el cártel de Sinaloa contribuyó a su campaña electoral. Eso es lo que él dice, confirmando que no hay pruebas. Me pregunto, si en tu reportaje no hay datos duros o testimonios directos que lo impliquen, ¿cuál es el valor periodístico o la intención de publicarlo? El presidente López Obrador te emplazó públicamente a responder una serie de preguntas sobre tu trabajo. ¿Por qué no has respondido? Te recuerdo cuáles son las preguntas que te hizo el presidente de México y que siguen sin respuesta. 1, ¿dónde estabas cuando te pidieron que hicieras el reportaje en contra del presidente? ¿Cuánto tiempo te llevó a escribirlo? ¿Eres periodista contratado por ProPublica o te pagan y cuánto por reportaje? ¿Te encargan la investigación o la propones?
4, ¿quién te convenció de que era importante hacer el reportaje? 5, 6, ¿de dónde obtuviste la información? ¿Hablaste con agentes de la DEA? ¿De qué nivel? Ya sé que no puedes revelar tus fuentes, pero nada más que nos digas si fue de los de abajo, de los de en medio o de los de arriba. ¿Cuál fue tu criterio para escoger tus fuentes? Si, además de los agentes o directivos de la DEA, tuviste alguna entrevista con funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos o del Departamento de Estado. Y aquí en México, ¿a quién consultaste? Aún falta tu respuesta. Tu reportaje ha dañado la imagen del gobierno y del presidente de México, por lo que resulta una obligación ética de tu parte aclarar al público todas las dudas y falsas acusaciones que surgieron a partir de su publicación. Con respecto al nuevo trabajo que vas a publicar, las preguntas que haces no le corresponden al presidente de la República responderlas, sino a la Fiscalía General de la República. Atentamente, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social de Presidencia. Qué interesante, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Pero hacer un reportaje en enero, secundado por el New York Times, ya va mejorando mi inglés, ¿verdad? A la par que la señora Anabel Hernández hace lo mismo, teniendo todos como fuente principal a la DEA, es muy extraño porque todo esto se da en vísperas de las elecciones. Pues así es, amigos. Es muy raro todo esto, ¿no? Cómo se dio a partir de que se dieron estas elecciones presidenciales y pues de alguna manera pues el presidente también enfrenta a estos personajes que están de alguna manera mintiendo sin ninguna prueba, como esta periodista también, y pues los incita, les pide, pues presenten las pruebas, ¿no? Pero se manejan como tipo Loret, ¿no? Son fuentes que no pueden revelar y pues no hay nada, o sea, entonces ellos siguen con su campaña de desprestigio hacia la presidencia, porque como lo dice el presidente, no es a Andrés Manuel López Obrador, es a la investidura presidencial a la que están afectando, ¿no? Y esto pues nos afecta también porque es el presidente el que nos representa a nivel mundial. Entonces, pues sí, es muy bueno que esperemos que este periodista reconocido mundialmente pues tenga la ética de poder contestar estas preguntas que le manda el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues bueno, amigos, hasta aquí mi video, espero que les haya gustado, déjenme sus comentarios en la parte de abajo y denle like, ayúdenme a compartir este video, por favor. Hasta pronto. Quiero aprovechar también ahora porque esa es una gran oportunidad que tenemos para ir informando, orientando, concientizando, lo que nosotros llamamos revolución de las conciencias, porque lo más importante de todo es el cambio de mentalidad del pueblo. Cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo.